Hay heridas que no se ven en la piel, pero que duelen más que cualquier golpe. Son las heridas del alma, las de una ciudad sin muros, de un corazón sin defensa, de una familia rota, de una vida que ha quedado en ruina. Todos sabemos lo que significa mirar alrededor y sentir que lo que alguna vez fue fuerte y glorioso, ahora yace derrumbado. Quizás lo has vivido, al ver tu hogar dividido por pleitos, ver un sueño que se desmorona, ver tu fe tambalearse porque los muros que antes te protegían ya no están. Esa sensación de vulnerabilidad, de estar expuesto al enemigo, de no tener dónde refugiarse, era la misma que sufría Jerusalén en los días de Nehemías, y es allí donde comienza una historia que nos enseña que Dios es especialista en levantar lo que otros consideran perdido, que Él reconstruye muros, pero también reconstruye esperanza. Jerusalén, la ciudad de Dios, estaba en ruinas. Sus muros habían sido derribados por los babilonios décadas atrás, sus puertas quemadas con fuego, y aunque un pequeño remanente había regresado del exilio, la ciudad seguía desprotegida. Vivir sin muros en aquel tiempo no era solo un problema arquitectónico, era una sentencia de vergüenza, inseguridad y humillación. Un pueblo sin murallas era un pueblo expuesto a los enemigos, sin identidad, sin gloria, sin paz. Los que pasaban por allí podían burlarse, podían entrar y salir, sin resistencia. Así estaba Jerusalén, el lugar donde Dios había hecho habitar su nombre, convertido en motivo de burla para las naciones. Y mientras en Jerusalén se respiraba desesperanza, en Susa, la capital del imperio persa, había un hombre con un corazón encendido por su pueblo. Nehemías no era un rey, ni un sacerdote, ni un profeta. Era copero del rey Artajerjes, un puesto de confianza y honor, pero aún así un servidor en tierra extranjera. Su vida parecía segura y estable, pero su corazón no estaba en el lujo del palacio, sino en la ciudad santa que yacía en ruina. Cuando llegaron noticias de Jerusalén, cuando escuchó que los muros estaban derribados y las puertas quemadas, Nehemías se quebró. No reaccionó con indiferencia ni con frialdad. Se sentó, lloró, hizo duelo por días, ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Qué hermoso es ver cómo empieza una verdadera reconstrucción, no con planes humanos, ni con cálculos fríos, sino con lágrimas en oración. Nehemías sabía que lo que estaba roto en Jerusalén solo podía ser levantado con la ayuda del Dios eterno. Sus palabras de oración fueron un modelo de humildad y fe. Confesó los pecados del pueblo, se incluyó en ellos, recordó las promesas de Dios y pidió gracia delante del rey. Es aquí donde aprendemos que toda restauración comienza en rodillas. Antes de levantar piedras, hay que levantar clamor. Antes de edificar muros visibles, hay que edificar la fe invisible que sostiene todo. Dios escuchó su oración. El rey Artajerjes, movido por la providencia divina, le otorgó permiso, cartas de autorización y recursos para ir y reconstruir Jerusalén. Era un milagro. Lo que parecía imposible, lo que estaba fuera del alcance de un copero extranjero, se convirtió en realidad porque la mano de Dios estaba con él. Nehemías viajó y al llegar a la ciudad inspeccionó de noche los muros derribados, observó las ruinas, midió la magnitud del desafío. No anunció su plan de inmediato, esperó el momento indicado y cuando habló, encendió el corazón del pueblo. Vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas del fuego. Vended y edifiquemos el muro de Jerusalén
y no estemos más en oprobio. Entonces el pueblo respondió con una sola voz: levantémonos y edifiquemos. Y así comenzó la obra. Cada familia tomó una parte del muro, cada grupo reparaba una sección: sacerdotes, comerciantes, artesanos, hombres y mujeres, todos tenían una tarea. Era una labor comunitaria donde nadie se quedaba de brazos cruzados. La reconstrucción no dependía de un solo hombre, sino de un pueblo unido bajo una misma visión. Así también en la vida espiritual, Dios no llama a espectadores, sino a obreros. No nos salva para que nos sentemos, sino para que tomemos nuestra parte en la edificación de su reino. Pero toda obra de Dios despierta oposición. Apenas comenzaron a levantar piedras, aparecieron los enemigos Sanbelat, Tobías y Geseman. Al principio se burlaban. Decían que los muros eran tan débiles que si un zorro se subía, los derribaría. Luego conspiraron para atacarlos, para desanimarlos, para sembrar miedo. Esa es siempre la estrategia del enemigo: a ridiculizar, amenazar, sembrar desánimo. Pero Nehemías no se dejó intimidar. Respondió con oración y acción. Oramos a nuestro Dios y pusimos guardia contra ellos de día y de noche. Repartió las tareas de modo que unos trabajaban mientras otros vigilaban, y aún los que edificaban con una mano levantaban el muro y con la otra sostenían la espada. Qué imagen tan poderosa en construir y pelear al mismo tiempo. No era solo levantar piedras, era una lucha espiritual. Así también nosotros debemos edificar nuestras vidas en Dios mientras permanecemos vigilantes contra las artimañas del enemigo. La fe no es pasiva, es activa, no es ingenua, es firme. Con una mano levantamos el muro de oración, de fe, de obediencia. Con la otra sostenemos la espada de la palabra, porque sabemos que la oposición es real. A medida que el muro se levantaba, la frustración de los enemigos aumentaba. Intentaron intimidar a Nehemías, lo llamaron a reuniones para distraerlo, inventaron rumores de que planeaba rebelarse contra el rey, pero él respondió con una frase que debería estar escrita en el corazón de todo creyente: yo hago una gran obra y no puedo ir. No permitió que lo desviaran, no permitió que lo sacaran del propósito. Cuando sabes que estás cumpliendo un llamado divino, no puedes perder tiempo en discusiones inútiles, en distracciones que solo buscan apartarte. El enemigo siempre tratará de detener la obra con miedo, mentiras o cansancio, pero la clave está en mantener los ojos en Dios y seguir edificando contra toda oposición, contra toda burla, contra toda amenaza. El muro fue terminado en 52 días, un tiempo récord. Lo que parecía imposible se logró porque el pueblo trabajó con fe y unidad y porque la mano de Dios estaba con ellos. Y cuando los enemigos lo vieron, reconocieron que aquella obra había sido hecha por Dios. No había otra explicación. La gloria no fue para Nehemías ni para los constructores, sino para el Dios de los cielos que había fortalecido sus manos. La historia de Nehemías no termina en piedras levantadas. La reconstrucción del muro era un símbolo de algo más profundo, la restauración de la fe y de la esperanza en el corazón del pueblo. Después de terminar, se reunió toda la comunidad para escuchar la palabra de Dios leída por Esdros. Al oírla, el pueblo lloró, se arrepintió y renovó su pacto con el Señor, porque no basta con muros externos, sino se reconstruye el alma interna. El verdadero avivamiento comienza cuando la palabra vuelve a ocupar su lugar central en la vida del pueblo.
Y así es también con nosotros. Hay muros que debemos reconstruir, a muros de fe, de oración, de santidad, de unidad familiar. Quizás tu vida hoy se parece a Jerusalén en puertas quemadas, muros derribados, vergüenza, vulnerabilidad. Pero la historia de Nehemías te recuerda que no importa cuán grandes sean las ruinas, Dios puede levantar algo nuevo. Quizás piensas que no eres suficiente, que eres como Nehemías, alguien sin títulos, sin poder, pero Dios no busca héroes perfectos, busca corazones dispuestos. Si oras, si te humillas, si te levantas con fe, Él te dará recursos, abrirá puertas y pondrá a tu lado personas que trabajen contigo. Recuerda que la oposición vendrá, siempre habrá burlas, siempre habrá amenazas, siempre habrá intentos de desánimo, pero como Nehemías, no te distraigas. No dejes la obra por escuchar voces que no vienen de Dios. Mantén tu mano en la espada y la otra en el muro. Sigue construyendo, sigue creyendo, sigue confiando, porque lo que hoy parece una ruina mañana será testimonio de la gloria de Dios. La reconstrucción de Jerusalén fue más que levantar piedras, fue levantar esperanza. Y ese mismo Dios que obró en aquellos días está obrando hoy. Él quiere reconstruir tu vida, tu familia, tu fe. Quiere levantar los muros que el enemigo derribó, quiere encender la esperanza donde solo quedan cenizas. La pregunta es, ¿estarás dispuesto a levantarte y edificar? Nehemías y su pueblo nos dejaron un legado. A la victoria no depende de la fuerza del hombre, sino de la fe y la unidad bajo la dirección de Dios. Y así como Jerusalén volvió a levantarse en 52 días, así también Dios puede levantar tu vida en un tiempo que sorprenderá a todos. Lo que parecía perdido se convertirá en testimonio de su fidelidad. Levántate entonces como lo hizo Nehemías. Llora por las ruinas, ora con fervor, toma tu parte en la obra, resiste la oposición y confía en que Dios hará lo imposible, porque los muros que hoy están caídos mañana serán señal de que el Dios de los cielos sigue siendo el gran reconstructor de muros y de esperanza.